Buen día, jóvenes. Estamos en la semana 16 del día 3 del miércoles 23 de julio. Está dirigido estas instrucciones, estas indicaciones de trabajo para los estudiantes de cuarto año de educación secundaria de la institución educativa República Peruana. La competencia que vamos a trabajar esta semana es resuelve problemas de cantidad. ¿Ya? La situación problemática, el nombre de la sesión que vamos a trabajar es resolvemos situaciones de la vida cotidiana empleando intervalos. ¿Cuál es el propósito que vamos a tener en estas 2 semanas? Porque las 2 semanas hablamos de lo que es este intervalo, ¿ya? Establecemos relaciones entre datos y las transformamos a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales e intervalos. Así también seleccionamos y empleamos estrategias de cálculo, estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con intervalos. Expresamos con diversas representaciones nuestra comprensión sobre las operaciones con números racionales e intervalos. Asimismo, justificamos con ejemplos y con nuestros conocimientos las operaciones con números racionales y corregimos errores si los hubiera. Entonces ya conocemos el propósito de la sesión. Entonces vamos a empezar con una motivación, con nuestros saberes previos, recordando, porque este es un campo temático que ya hemos trabajado ya. Entonces vamos a completar. Ojo, ustedes pueden imprimir esta ficha, digamos como un módulo que se les está entregando, pueden imprimirla o pueden transcribir, no se preocupen en eso, o sea, los dos medios ustedes lo pueden utilizar. Recuerden que es no salir de casa, usen los medios que ustedes cuentan en casa. Si tienen impresora, imprimen y si no, transcriben, que es fácil. Agarran su lapicero, agarran su reglita y empiezan a escribir. Este cuadrito dice notación de intervalos, notación conjuntista y la representación gráfica. Acá está la notación conjuntista porque te viene x tal que x pertenece a los números reales, tal que x, ¿qué significaba esto? Ustedes tienen que recordar, mayor que 2 y menor que 9. Cuando venía una rayita, ¿qué significaba? Mayor igual o menor igual. En la notación de intervalos, con un corchete hacia adentro, cerrado, y con un corchete hacia afuera, abierto. ¿Cuándo era cerrado? Cuando se trabajaba con esto, mayor igual o menor igual. ¿Y cuándo era abierto? Cuando era mayor o cuando era menor. Acá en la gráfica, la bolita puede ser acá abajo o puede ser acá arriba, como ustedes quieran. Bolita pintada, cerrado, bolita abierta, sin pintar, abierto. Entonces ustedes tienen que completar este cuadrito, ahí está, ya lo saben hacer, revisen, si en todo caso, si se han olvidado, revisen su portafolio o su cuaderno, porque este tema lo hemos hecho. Mandé también yo un módulo como retroalimentación y ahí está todo ese material que ustedes pueden volver a repasar para que no puedan tener ningún problema. Por eso esto es conocimientos previos. ¿Está bien? A continuación, les vuelvo a hacer recordar la parte de conocimientos previos. Dice, ¿qué es el intervalo? Es el subconjunto del conjunto de los números reales que se corresponden con los puntos de un segmento o una semirrecta de una recta real. El símbolo infinito no es un número, significa infinito e indica que el intervalo no tiene punto final en el extremo indicado. Acá está, y cerrado, corchetes hacia adentro, abierto, intervalo abierto, corchetes hacia afuera, puntito sin pintar, abierto, puntito pintado, cerrado. ¿Ya? Ahora, dice, hasta indica el límite de una cantidad, de una trayectoria en el espacio, en el tiempo. Desde, denota el punto, el tiempo o lugar de que procede, o sea, desde que inicia. Se origina o ha empezado a contarse una cosa, un hecho o una distancia. ¿Bien? La clasificación. Miren, este de acá ha parecido lo que está arriba. Notación conjuntista y notación gráfica. A ver, el intervalo. ¿Y este qué sería? ¿Qué tipo de notación es? Ya tenemos la conjuntista, tenemos la gráfica. Mire, conjuntista, tenemos la gráfica. La primera sería notación de intervalo. Está acá. Este sería notación de intervalo. A cerrado, B cerrado. Miren cómo se grafica los dos pintaditos. ¿Y cómo se hace en la conjuntista? X
tal que X, llave entre llaves, X tal que X pertenece a los números reales, X, como es cerrado, mayor o igual que A y menor o igual que B. Entonces, este material ustedes ya lo tienen ya. ¿Ya? Abierto, abierto, cerrado, abierto, abierto, cerrado, ya está, miren, ve, cerrado, abierto, cerrado, infinito por un lado, infinito por el otro lado. Entonces, este tema ya ustedes lo conocen simplemente para reactivar. Ahora sí empezamos con la situación. La situación que nos están brindando, a ver, dice, la presión arterial. El Ministerio de Salud publicó el 2015 la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva. En la tabla 1, ya que es esta tabla que está acá, se presenta la clasificación de la presión arterial en adultos de 18 a más. Dice, Luisa se tomó la presión arterial la semana pasada. Tenía 130 de presión, dice, sistólica, sobre 78 de presión diastólica. Ahora, ¿qué cosa será eso? Vamos a ver la guía técnica, ¿ya? Sobre el tratamiento de la hipertensividad. Clasificación de la presión. Miren, esta es la categoría. ¿Cuál es la categoría? Puede estar normal, puede tener hipertensión, prehipertensión, hipertensión, estadio 1 y estadio 2. Entonces, acá están los parámetros. Dice, sistólica, dice, ¿qué dice acá? Menor que 120. ¿Ya? Y la diastólica, menor que 80, para que estén normal. La prehipertensión, ¿entre quiénes está? Entre 120 a 139. Igualito acá, la diastólica de 80 a 90. Acá sería mayor, para que tenga hipertensión mayor a 140. Y así está acá la tablita. Ahora, ¿qué me piden? La primera pregunta dice, ¿en qué categoría se encuentra su presión arterial? De acuerdo al dato que me está dando. Y 2, representa la clasificación, o sea, este cuadrito te dice que lo represente, ya, que lo clasifiques en una tabla de intervalo, ya, o sea, este cuadro lo vas a hacer en una tabla. Muy bien, vamos a ver cómo empezamos. Primero comprendemos la situación. ¿Qué datos brinda la situación? Llenarás acá. ¿Qué conocimientos matemáticos está relacionado con la presión arterial? ¿Qué instrumento se utiliza para medir la presión arterial? ¿Qué nos pide la situación? Bien, tienen que responder. Diseñamos una estrategia. Describe qué procedimiento vas a seguir para poder resolver estas dos preguntas que están acá. ¿Ya? Luego vamos a tener las nociones previas. ¿Qué tienes que recordar? Miren, este es un tensiómetro digital. El primer numerito acá está, ¿qué te mide? La presión sistólica. Ahorita, con todo esto del virus que estamos pasando, tenemos que aprender a leer un tensiómetro, un pulsiómetro, para saber cuánto de oxígeno está llegando, ¿no? Cuánto de oxígeno está llegando a nuestros pulmones, y todas esas cosas, hijitos, tenemos que saber. Como ya no es ya algo de enfermeros, de médicos, sino se ha vuelto ya adoptar una cultura, porque eso nos va a servir de repente para salvar muchas vidas, y tener ese conocimiento ahora es fundamental, ¿ya? Así como también aprender a poner una ampolla. O sea, ya con el tiempo esto se va a volver ya fundamental que alguien en casa por lo menos sepa, ¿ya? Entonces, este es el tensiómetro, y ya dije, el primero mide la presión sistólica y la segunda la presión diastólica. Ahora, ¿qué cosa es? La presión sistólica es la presión arterial cuando el corazón late y bombea la sangre a través de las arterias. La presión es más alta cuando el corazón está bombeando. Por eso el número sistólico siempre es el más alto. Ahora, ¿qué es la presión diastólica? Es la presión arterial entre latidos cardíacos, cuando el corazón no está bombeando. La presión es más baja cuando el corazón no está bombeando. Por eso, el número diastólico es el más bajo. Entonces, ahí está de repente, con sus preguntas de repente de qué cosa era, ¿no? Ahí está. Tenemos la situación número 2 que dice,
La tía de Luisa se mide la presión arterial una vez más, cada 2 meses como mínimo, gracias a que cuenta con un tensiómetro, lo tiene en casa. Los resultados de su última medición de presión arterial fueron 139 de su valor de presión sistólica sobre 86 de presión diastólica. Interpreta los resultados. Se supone que ustedes tienen que utilizar el cuadrito para poder ver en qué clasificación está. ¿Será normal? ¿Tendrá pre? ¿Se tendrá será pre y pre qué era? ¿Se acuerdan? ¿Será prehipertensión o tendrá hipertensión o estará en el estadio 1 o en el estadio 2, de acuerdo a los parámetros que me dan acá? Muy bien, en la situación 3, Luisa le menciona a su profesor que desea calcular su índice de masa corporal, IMC, y saber si está en su peso normal. Si el peso de Luisa es de 45 kilogramos y su estatura es de 1 metro con 56 centímetros, ¿cuál es el IMC de Luisa? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Menciona y explica la mayor dificultad que tuviste para resolver esta situación. De la 3. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear intervalos? Menciona algunos ejemplos. Esto es en general, ¿ya? En general. Ahora, el reto. Calcula el índice de masa corporal, o sea, el IMC de los miembros de tu familia. Ojo, a ver, supongamos que ustedes vivan con 11. No van a ser a los 11. Ya vamos a pedir un mínimo de 5 personas. ¿Ya? 5 personas de casa para calcular su índice de masa corporal. ¿Está bien, jóvenes? Dice para hacerlo. Ahora, ¿qué deben hacer? Deben dividir la masa corporal en kilogramos entre la estatura. Entonces, ¿qué instrumentos debes tener? Una balanza y también un centímetro, un metro para poder medir. Para que se puedan ayudar, ¿ya? Acá tenemos. Recuerda, el índice de masa corporal, el IMC, es la relación entre la masa corporal y el cuadrado de la estatura. Se conoce también como índice de Quetelet y su fórmula es, acá está la fórmula. Masa corporal, vas a una balancita y sale ahí en kilogramos. La estatura lo elevas al cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, yo peso 100 kilos. Ya, acá pongo 100. ¿Está bien? Ahora, mi estatura, 1,61, yo soy chaparrita, soy 1,45, mira, ya. 1, en metros, ya, 1,45, ya, 1,45 al cuadrado. Entonces, primero ustedes tienen que elevar al cuadrado. 1,45 por 1,45. ¿Ya? Luego divido la masa corporal entre eso. Ese valor que me ha salido lo debo ubicar aquí para saber en dónde estoy. Estoy anémico, estoy peso normal, estoy en preobesidad, obesidad 1, obesidad 2, obesidad de clase 3. Eso es lo que tienen que hacer, jóvenes, para su reto y también para la pregunta 3. Desde la pregunta 3 y también para su reto familiar a 5 integrantes de su familia. Y ese es el trabajo del día de hoy, miércoles 22 de julio, semana 16, día 3 de trabajo. Entonces, esas son las indicaciones, jóvenes, que tengan un buen día y hagan un buen trabajo.